Hola, buen día. Buen día a todos y a todas. Buen día. Vamos a Buen día, profe. arrancar con esta clasecita eh, que va a ser, vamos a terminar, digamos, sí, con Maxwell, ¿no? Con las ecuaciones de Maxwell. La clase que viene va a ser una clase de problemas completa con Andrés. Eh, y, y hoy, digamos que, para que tengan una idea cómo es la continuidad de la materia, en, para ser realmente concretos, la teoría termina acá. O sea, las ecuaciones de Maxwell, que es una síntesis de todas las ecuaciones que vimos hasta ahora, más el agregado de Maxwell, por supuesto, eh, digamos, tiene la particularidad que ese sistema de ecuaciones, conjuntamente con las tres ecuaciones constitutivas del medio, son autosuficientes para resolver cualquier problema del electromagnetismo. No hay ninguna otra necesidad eh, de, para resolverlo. Por lo tanto, la teoría terminó acá. Ahora, lo que vamos a ver después, como estamos en ingeniería, son aplicaciones. O sea, las ecuaciones de Maxwell en determinadas situaciones. Por ejemplo, al aire libre, al aire o al vacío, cuando atraviesa de un medio a otro. ¿Cómo se desempeña? Bueno, las ecuaciones de Maxwell con un marco conductor, o sea, lo que se puede llamar típicamente un caño, para decirlo así, por sin que nos veamos, ¿no? Eh, Son las ecuaciones de Maxwell con una situación de contorno, que es el conductor, que es la guía de onda. Las ecuaciones de Maxwell en los conductores eléctricos, los coaxiles, otra vez. Las ecuaciones de Maxwell en un dieléctrico, cilíndrico, la fibra óptica. Las ecuaciones del aire otra vez en una antena, ¿no? O sea, en el espacio libre. Siempre son las ecuaciones de Maxwell, no hay ningún agregado para poder resolver cualquier problema. Por supuesto que en cada caso tienen su característica cuando se le aplique los contornos debidos, pero no pasa de eso. Son todas aplicaciones de las ecuaciones de Maxwell, de la síntesis que hizo Maxwell. Bueno, y ahí vamos a llegar hoy. En la clase pasada estuvimos viendo una de las ecuaciones de Maxwell, para ser concreto, que es la ley de Faraday. Maxwell agarró la ley de Faraday y la propuso como una de sus ecuaciones, ¿no? A otras las desestimó. Vamos a ver, por ejemplo, que Coulomb no aparece, porque Coulomb es un caso particular de Gauss, entonces no aparece, ¿no? Bien, nosotros vimos entonces, para ser un poco ordenado, la Faraday y con Faraday y Lenz. Vimos la importancia de la ley de Faraday, ¿no? En cuanto a la producción de energía en forma importante. Vimos la ley de Lenz, que genera una, una situación realmente a tener en cuenta. Y bueno, ahora vamos a avanzar un poco en eso. Vamos a ver dos ejemplos que nos atañen. Y después, bueno, vamos a continuar un poquito y llegamos a lo que ya les he relatado. Recordemos, acá estoy con el apunte, eh, recordemos que la diferencia entre los campos conservativos y no conservativos, acá estamos en el caso clarísimo de un campo no conservativo. O sea, la integral de circulación, un camino cerrado, de E diferencial L ya no es cero, pero este E ya no es más el campo electrostático, o sea, el campo que genera las cargas cuando ellas están en reposo, sino que ahora este E se lo llama electrodinámico o electromotor. Muchos tienen un subíndice M. En algunos libros, con buen criterio, a este vector le ponen EM y al electrostático le ponen ES, ¿no? De static. Bueno, es como para diferenciarlo. Acá esto es el campo electrodinámico electromotor. Y esa integral
que en electrostática daba 0, acá no da 0, da precisamente la FEM. Bien, que no dé 0 ya nos dice que este no es un campo conservativo, es un campo no conservativo. Y si es un campo no conservativo, a nosotros nos merece suma atención, porque los campos no conservativos son aquellos a los cuales le podemos sacar trabajo útil. Todos los motores eléctricos, todos los dispositivos eléctricos que nos entregan trabajo útil, poniendo el motor como adelante de todos, por supuesto, es debido a campos no conservativos. El motor eléctrico, que lo tipificamos con ese nombre, en realidad se tendría que llamar motor electrodinámico magnético. Bueno, no vayan a comprar un motor y le dicen así porque los van a mirar con cara rara, ¿no? Pero el término concreto es ese, electrodinámico magnético. O sea, funciona con el campo electrodinámico, con este, o electromotor, si quieren, con este, y con el campo magnético que ya vimos por Ampère que no era conservativo. Ni este ni el otro conservativo. Bueno, le podemos sacar trabajo útil, un motor, ¿no? Que nos entrega trabajo útil. Bien. Entonces, acá lo presentamos así, con esta expresión, recordando que E, la FEM inducida de Faraday tenía esta expresión, y que phi sub E era el flujo de B, y era la integral de B diferencial S, ¿no? Entonces, esto es la visualización de la ley de Faraday. Y, bueno, por lo tanto, podemos asociar la circulación del campo electromotor con la expresión de Faraday. Y acá lo tenemos. Acá lo tenemos el número en una expresión muy, que es, dentro de poquito vamos a ver que es una de las leyes de Maxwell en forma integral. ¿No? En forma integral. Bien, ahora, veamos esto. Acá dice generalización de la ley de Faraday. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Faraday no imaginó que esa FEM que él tan genialmente predijo, ¿no? Esa FEM que se inducía sobre una espira conductora, esta era la ley de Faraday original, 1831. Si yo proveo de un campo variable que atraviese una espira conductora, aparece una FEM, y como consecuencia de esa FEM, de esa diferencia potencial, aparece una corriente eléctrica. Esa FEM está instaurada en cada molécula perteneciente a esa espira conductora. Ahí está instaurada. ¿Dónde está esa FEM que impulsa la corriente? Se supone que en cada molécula. Bien. Ahora, ¿y si no es conductora? ¿Y si pongo en vez de hacer una espira con alambre de cobre o de aluminio, el que quiera, lo hago con un material dieléctrico? Bueno, Maxwell predijo que también va a aparecer una FEM, que probablemente la corriente sea muy baja, seguramente la corriente es muy baja, porque los portadores de carga libres en un dieléctrico son absolutamente minoritarios. 0 no pueden ser, porque la naturaleza nunca provee nada de 0 o de nada infinito. Así que 0 no puede ser, así que la corriente va a ser muy baja. Pero también va a haber una FEM, fruto de que en esa circunstancia, ese marco que tiene la espira no conductora es atravesada por un campo que varía. Entonces va a haber una FEM. Pero Maxwell también predijo que aunque no hubiera ningún marco conductor, ningún marco dieléctrico conductor, estoy hablando de espira. Aunque no haya ninguna espira, ni conductora ni dieléctrica, también va a haber una FEM. Y aunque no haya aire en el vacío, también va a haber una FEM. O sea, si uno hace un cambio de campo magnético, o sea, vamos a decirlo en forma grosera pero visual, si uno mueve un imán en el espacio vacío donde hay una total ausencia de toda molécula, aparece como consecuencia un campo eléctrico. Si hay una FEM, hay un campo eléctrico. La diferencia potencial es la expresión circuital de la presencia del campo eléctrico. Nosotros lo vemos circuitalmente como diferencia potencial, lo que en el modelo, la columna de alumbrado es el campo eléctrico, ¿no? O sea,
movemos un imán en el vacío y aparece un campo eléctrico. Así de simple. Que este ejemplo es absolutamente ínfimo, no tengo ninguna duda. Despreciable, tampoco tengo ninguna duda. Pero aparece. Y esa es la generalización de la ley de Faraday, que no solamente se aplica para conductores, sino para dieléctricos y, por extrapolación, para el vacío. La circunstancia que se presenta en la vida nuestra permite afirmar que el vacío es capaz de manejar esta circunstancia. ¿Cómo lo hace? No se sabe. Esta es digamos, una incógnita que todavía ya hay algunas explicaciones, la mecánica cuántica da algunas explicaciones, pero como algo concreto todavía no lo hay. Como el vacío, que es la ausencia total de toda molécula, permite el desplazamiento de la energía, al fin y al cabo, porque la energía que llega del Sol a la Tierra atraviesa 150 millones de kilómetros de vacío, ¿no? Bueno, no hay una idea, no hay una teoría terminadita. Bien, vamos a pasar, como siempre, de la expresión de Faraday integral a la nuestra, la diferencial, ¿no? Entonces aplicamos Stokes, ya sabemos que la integral de circulación de un vector es igual al rotor del vector en una superficie, con tal de que esa superficie tenga integrada la circulación del vector, el camino ese. Acá está, ¿no? ¿Ven? La asociación entre la circulación por un camino cerrado del vector de L con el rotor del vector, en una superficie el contorno de esta circulación está en esta superficie. Tiene que ser uno de los tantos contornos de esta superficie. Bien, por lo tanto, como esto era la ley de Maxwell, podemos extrapolar y decir que el rotor de E diferencial de S, integral de superficie, es igual a la integral de superficie, la misma superficie, por supuesto, derivada de B con respecto al tiempo. Diferencial de S, acá está. Bien, las de S tienen que existir, tiene que haber superficie, ¿no? O sea, si no hay sección atravesada, no hay forma de generar un campo. Por lo tanto, de S no puede ser cero. Bien. Por lo tanto, para que esto se cumpla, si las superficies son iguales, quiere decir que el rotor de E es igual a menos, la integral de B diferente tiempo, y acá está en forma diferencial la ley de Faraday, que el Maxwell la subió a ser una ecuación fundamental. Acá está. Es la última ecuación de Maxwell. Esta. Fue enarbolada como una ley de las fundamentales. Por lo tanto, para ir llevándola, por lo menos en la mente, tenemos que acordarnos que la primera ecuación de Maxwell era la ley de Ampère, que Maxwell también la generalizó, le agregó un término, ley de Ampère generalizada, o ley de Ampère-Maxwell, es la primera. La segunda es esta, en el orden que las puso Maxwell, ¿no? La segunda es esta es la segunda. Y después vienen la tercera y la cuarta, son las dos de Gauss. La tercera es para campo eléctrico y la cuarta para campo magnético. Bien. Bueno, entonces ahora que ya ¿por qué vengo con todo esto? Porque las tengo que llevar enteritas a las expresiones de Maxwell y ahí analizarlas. Pero ahora vamos a hacer algún problemita de Faraday para que vean lo interesante. Entonces acá vamos a tener, miren, si quieren decir algo, preguntar algo, hablar algo, a mí no me molesta para nada, tratando de no superponerse, porque genera, por lo menos yo me siento de alguna manera que genera alguna mínima cercanía, ¿no? Yo no puedo acostumbrarme, parece que le estoy hablando a una computadora. Muchos dirán que estoy viejo y deben tener razón, pero no puedo sentir esa cosa, esa presencia, ¿no? Si alguien quiere decir, mire, esto no lo entendí, o A o B o C, no hay ningún problema, ¿eh? Para eso estamos, están de ahí y yo estoy de acá, en lo que pueda, le respondo, en lo que sepa. Bien, miren este circuito. Hay una fuente, ¿verdad? Una batería de 12 volts, una resistencia R grande de 20.000 ohms.
bien grandecita, ¿no? Acá está, 20.000 ohms. Y después un inductor en paralelo. Los tres dispositivos están en paralelo, ¿no? El inductor, que está compuesto de la inductancia, y tiene su resistencia interna, inevitable, porque si este inductor tiene 200 metros de arrollamiento de cable de cobre, el cobre tiene muy poca resistencia por metro, algunas décimas de resistencia por metro, pero a 200 metros configura una resistencia importante. Por lo tanto, esta RL no es una R que está ahí, que la pusieron afuera, sino que es la que está diseminada dentro del material conductor. En el modelo no puedo meterla acá diseminada, por lo tanto tengo que poner acá. Teniendo presente que ahora los bornes del inductor, los bornes del inductor son estos, ¿eh? Acá está uno, acá, y acá está el otro. Estos son los bornes. No tengo yo discernibles o que podría acceder estos bornes. Con yo no lo tengo, no puedo acceder, porque esta resistencia está metido acá adentro. ¿Se entendió? Bien. Ahora, en este momento la llave está cerrada. La llave está cerrada. Está cerrada. ¿Cuánto tiempo está cerrada? 20 milisegundos. ¿Por qué me dicen que está 20 segundos milisegundos? ¿Qué necesidad tienen de darme este dato? Que está cerrada 20 milisegundos, este dato. ¿Qué necesidad hay? La necesidad es la siguiente, es recordar que cuando uno energiza un inductor, ¿qué pasa? Bueno, pensemos que está la llave abierta. Esta llave ahora, como está ahora, abierta. La corriente que pasa por el inductor es nula. La corriente que pasa por el inductor es nula. Por lo tanto, el campo magnético que hay dentro del inductor es nulo. Perfecto. Cuando cierro la llave, aparece una corriente sobre esta resistencia, que por ahora no le doy importancia, pero sí le voy a dar importancia que cuando cierro la llave, aparece una corriente aquí. Aquí. Esta es la que yo quiero verificar, esta corriente. Aquí. Bien. Y esa corriente es portadora de campo magnético, como dijo Ampère. Por lo tanto, esa corriente que no es instantánea, chicos, en la naturaleza no existe nada, en T igual a 0 no existe nada, tiene que transcurrir un tiempo, que son un tiempo mínimo, estoy de acuerdo, pero es un tiempo. La ley es exponencial, el crecimiento de la corriente, con una pendiente infernal. Bueno, ¿qué va a pasar? Que Lenz dice, no, momentito, si no había corriente, no había campo, ¿por qué va a venir el campo ahora? Me opongo a que cambie, o sea, me opongo a que haya campo. Entonces, ¿qué hace si se opone a que haya campo? Trata de impedirlo. Trata de impedir que haya campo. Bien, a nosotros nos interesa esta idea. Se opone y trata de impedir que haya campo. Por lo tanto, tarda en establecerse. Si uno haría una gráfica de esto, que haría así y así, el establecimiento acá, estos T, en abscisas es tiempo, sería una cosa así. Sería una cosa así, sería así. Después se pone, bueno, tengan en cuenta derechita, así, no se pone así. Pero ¿ven cómo tarda en establecerse? Bueno, eso es lo que es. ¿Por qué es eso? Y ese es Lenz. Es Lenz. Bien. Listo. Entonces, me dicen 20 milisegundos. ¿Por qué me dicen 20 milisegundos? Porque ese retardamiento en establecerse, nosotros lo tenemos tasado. ¿Cómo es esto que lo tenemos tasado? Sí, cuando vimos el circuito, todos vimos el circuito RL, aparece una constante que se llama tau L. Tau L, la constante de tiempo inductiva, que es el cociente entre L y la R que está con la L, ¿no? La L vale 6 milihenrios y la R esta diseminada vale 3 ohms. Por lo tanto, vale 2 milisegundos. El tiempo tau L es 2 milisegundos. Y si ustedes recuerdan, para que llegue al régimen permanente, como esa es una exponencial, el régimen permanente nosotros lo consideramos cuando se establece el 99% del valor final. No podemos esperar hasta el infinito, porque la exponencial se pone asintótica en abscisas,
¿Y cuándo llega el valor final? En el infinito. Bueno, no tenemos tiempo en el infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, cuando supere el 99% del valor final, ahí ya está. Bueno, con 3 o 4 tau L se supera el valor final. El 99%, perdón, el valor final, el 99%. Y bueno, 3 o 4 tau L son 6, 8, 10 milisegundos. Bueno, lo da 20 milisegundos. Quiere decir que tenemos que tener en cuenta que llegó al valor final, la corriente, acá, sobre el inductor. Así las cosas, sobre esta resistencia hay una corriente muy miliamper, porque son 12 volt, cuando la llave está cerrada, ¿no? Son 12 volt, dividido 20.000 ohms, son apenitas, décimas de miliamper. Y acá, ¿cuánto hay de corriente? Y son 12 volt dividido 3 era, ¿no? Sí, 12 volt dividido 3 amper, 3 amper son 12 volt dividido 3 ohms. Va. 12 volt dividido 3 ohms son 4 amperes. Ahora sí. 12 volt dividido los 3 ohms de esta R son 4 amperes. Acá está circulando una corriente de 4 amperes. Así las cosas, cuando está establecido ya en régimen permanente esos 4 amperes, acá hay una corriente de 4 amperes y yo abro la llave. Cuando abro la llave, otra vez en forma exponencial se corta la corriente. Y ahora Lenz, ¿qué hace? Se opone a, no, que a Lenz no le importa nada la corriente. A Lenz lo que le importa es el campo. Lenz dice, yo no quiero que se caiga el campo. Lenz nunca habla de corriente. Lo que pasa es que los campos lo generan las corrientes. Entonces tenemos que ir a parar a la corriente. Pero Lenz realmente lo que habla es de campo. Dice, no quiero que se corte el campo. Entonces, si no quiere que se corte el campo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Quiere hacer circular una corriente en el mismo sentido que tenía la otra, o sea, así, así, ¿eh? O sea, así, igual que antes, pero ahora encuentra que esta llave está abierta, por lo tanto la corriente no puede circular por acá. Este circuito desapareció, este circuito no está más. O sea, este circuito, la pila no está más, por lo tanto la tiene que hacer circular por acá la corriente, así. No le queda otra. O sea que ahora, durante un breve tiempo, muy breve, porque no puedo contradecir el principio de conservación de la energía, o sea, esa me va a aparecer una corriente de 3 amperes sobre esta resistencia, va a ser un fogonazo, si quieren, una chispa. Y miren, me están circulando 3 amperes por una resistencia de 20.000 ohms. Por lo tanto, aparece una diferencia potencial sobre esta R de 80.000 volts. 4 dije, ¿cuánto dije la corriente? 4 amperes, 4 amperes, dije 3, perdón, 4 amperes por 20.000 ohms son 80.000 volts. 4 amperes por 20.000 ohms son una diferencia potencial de 80.000 volts, pero con el signo cambiado. A esto se le llama contrafuerza electromotriz, contrafem. ¿Por qué? Ahora este es el borne positivo, porque la de abajo para arriba, y este es el borne negativo. Por lo tanto aparece, se dio vuelta la tensión. Antes la tensión era positiva arriba, porque estaba la pila, y negativa abajo. Pues la corriente era mínima, pero era de arriba para abajo. Ahora se dio vuelta. Aparecieron 80.000 volts durante un intervalo de tiempo muy pequeño. Ese intervalo de tiempo, la duración de esa tensión, esa bruta tensión, es función del valor de la inductancia. Esta inductancia tiene un determinado valor que tiene una determinada energía. Esa energía no la puedo yo obviar. No puedo generar una corriente sobre una resistencia que tenga una energía superior que la que tenía guardada el inductor acá adentro, en forma de campo magnético. Esa es la energía que tengo disponible, la que tengo guardada en forma de campo magnético, ahí. Bueno, acá está. A ver, ¿cuánto vale esa energía? 1/2 de L por I cuadrado.
un medio de 6 milihenrios, que es el valor, el valor del inductor, por 4 amperes da 48 milijoules. Acá tengo, eso no lo puedo. Esto me va a decir la pendiente de esta descarga sobre la resistencia. ¿Mm? Bueno, y acá lo tienen, ¿ven? BL vale, acá está. ¿Ven? Todo esto se comporta como una batería, muy efímera, porque se gasta enseguida, pero es como una batería que genera una I con una corriente de abajo para arriba, contracorriente que vale menos, ahí está, el menos para ver la inversión de la diferencia potencial, ¿no? 80 kilovolts. Chicos, esto es ni más ni menos que el encendido de un automóvil. Encendido se le llama no al arranque, precisamente el arranque se le llama arranque en un automóvil, arranque del motor. El encendido se le llama al circuiterío que hace que la nafta explote dentro del cilindro. En un coche no hay una resistencia acá. Esto es la batería del coche, pero acá no hay una resistencia. En un coche lo que está ahí es la bujía. Las bujías son dos terminales separados por una pequeña distancia. La bujía es una cosa así. Acá hay esto así y esto así. O sea, en vez de esto no está. En un coche esto no está. Está esto. Entonces, ¿qué empieza? A subir la tensión acá. Lenz quiere hacer saltar la chispa. O sea, quiere generar una corriente. ¿Para qué? Para restablecer la corriente el campo que se le había ido. Por lo tanto, no puede. Entonces empieza a levantar la tensión, empieza a levantar hasta que acá llega una tensión que está premeditada, esa tensión, la distancia entre los bornes de la bujía está hecho a propósito en un ambiente gaseoso, el cilindro. Cuando hay unos cuantos miles de volts, salta la chispa y la nafta explota. Este es el proceso encendido de un vehículo que se llama precisamente de explosión interna. ¿Por qué se llama explosión interna? Porque explota dentro de un cilindro, ¿no? ¿Se entendió? Chicos. Sí, sí, es bastante ilustrativo, ¿no? Bien. Y ahí, acá lo dejamos. Acá está terminadito. Acá hay otro problema que también es de la visualización nuestra como eléctricos, como electrónicos, ¿no? Que es por lo menos darnos cuenta de cómo se genera esa FEM de Faraday, ¿no? O sea, esto que vamos a ver ahora es directamente un generador. Claro, es la forma sintética. Pongo una espira, en realidad son miles de espiras. Bueno, yo pongo uno y después se multiplica por 1000. Está bastante sintético, pero es así. Miren, acá tenemos una espira que gira con velocidad omega. Esta velocidad tiene que ser constante, o sea, tantas revoluciones por minuto. Esta, ¿no? Gira alrededor de este eje. Hay un campo magnético que no es producto del campo magnético de la corriente que va a circular por acá. Acá va a circular una corriente, pero este campo magnético es externo. Es un campo magnético debido a, si ustedes quieren, no es cierto, si ustedes quieren de un imán que está afuera, no es cierto, porque los campos magnéticos en los generadores no los generan los imanes, se necesitan que sean campos magnéticos grandes, por lo tanto los imanes no son buenos para eso. Se generan con otros conductores apropiados que se les hace circular corriente. Parte de la corriente que se genera con esto se lo hace al pasar al otro conductor para que genere su campo. La cuestión es que tenemos un campo B vertical apuntando hacia abajo. Acá lo tienen. Este campo B es siempre así, no se mueve. ¿Cómo se va a variar el flujo para que aparezca Faraday? Girando la espira. Los campos B son constantes, inamovibles, en una dirección, en este caso vertical hacia abajo. Acá yo dibujé el vector superficie, que es el vector perpendicular al plano de la espira, y el ángulo que va a formar la superficie, el vector superficie con el vector B. Y lo llamo omega por t, porque no es un ángulo fijo, sino que es una fase que cambia en el tiempo. La velocidad angular omega, que es radianes sobre segundo, por t radianes. Perfecto. Acá lo tiene. Bien. Entonces,
Vamos a aplicar Faraday directamente. EDT, ¿qué es? Bueno, ya sabemos, EDT es volt, acá tengo segundo y acá tengo Weber, para acordarse unidades, ¿eh? El flujo de B es Weber, acá tengo tiempo segundo, esto es volt. Volt es Weber sobre segundo. Volt es Weber sobre segundo. Bien. Entonces, ¿y qué es phi sub L? Phi sub T, phi de T. Es la integral de B, de superficie de B diferencial S. ¿Por qué? ¿Qué es el flujo de B? La cantidad de campo B que atraviesa una sección. La sección enmarcada por la espira, esta sección, ¿no? Entonces es esta integral de superficie. Bien, y esta integral de superficie, ¿a qué es igual a? B por diferencial S por el coseno del ángulo, el coseno de la fase que cambia en el tiempo, ¿eh? ¿Sí? El módulo de B por el módulo diferencial S por el coseno omega t. Integro superficialmente. El coseno omega t no cambia para nada porque esta es una entidad de superficie, pero sí hace que B sale fuera, porque es uniforme, es constante, y me queda la integral de diferencial y coseno omega t también sale fuera, diferencial S, la integral de superficie diferencial S es S. B por S por coseno omega t. Ya hallé el flujo de B. B por S por coseno omega t. Por lo tanto, E de t es menos la derivada con respecto al tiempo del flujo de B. Ahora la derivada respecto del tiempo. Con la derivada respecto del tiempo del coseno es menos el seno. Con este menos se me cancela y sale omega. Me queda B por S por omega por seno omega t. Fíjense cómo apareció tan simplemente una función seno, una función V de t, ¿no? Esto es una tensión que varía en el tiempo. Una función senoidal en el tiempo y evidentemente es tan fácilmente como hacer girar una espira a velocidad constante, adentro de un campo magnético uniforme. Miren, esto B por S con omega tiene que ser unidades de volt, porque si esto es volt y omega t, seno omega t no tiene unidades, esto tiene que ser volt. B por S por omega. Bueno, acá está hecho. B es Tesla, S es metro cuadrado y omega es 1 sobre segundo. El Tesla es Weber sobre metro cuadrado, por metro cuadrado en segundo. ¿Weber qué es? Y Weber es volt por segundo. Bien, volt por segundo es volt. O sea, esto es la amplitud, el valor máximo de la tensión que llega. Se llama amplitud, ¿no? Acá está. Si tuviera n espiras, y bueno, habrá que multiplicar por n. Fíjense que es un 0, la amplitud máxima, la V0, cuando hablamos en valores de tensión, V0, esta, miren, ¿de qué depende? De B, de S y de omega. Depende de B. Cuando más grande B, más valor tiene esta amplitud. Claro, cuanto más grande, cuanto más importante es B, el campo B, hay más amplitud. Perfecto. Cuanto más sección tiene la espira, también está cumpliendo la ley de Faraday. Si B es más grande, sube EDT. Si la sección atravesada es más grande, sube S0 en este caso. Perfecto. Pero miren qué cosa que podría sorprender o no. Si sube omega, también sube la amplitud. Aparte de la frecuencia, tener más frecuencia, por supuesto, si sube omega, también tiene más amplitud. ¿Me pueden decir alguien por qué cuando sube omega sube la amplitud sobre el valor máximo de la tensión? ¿Por qué? Chicos y chicas. Porque aumentaría el flujo. O sea, no el flujo, quiero decir. Perdón. El flujo no aumenta. ¿Por qué va a aumentar el flujo? No, me expresé mal. A ver, dale. No sé si le quiero arreglar. No entendí. Ahora no entendí. Tengo miedo de equivocarme de vuelta. Yo me equivoco cada 5 minutos. Así que, ¿cuál es el problema? Yo pregunto, ¿por qué? Miren, que suba omega. Omega le podemos llamar frecuencia. Porque es 2pi por f, ¿eh? Frecuencia Sí. angular, llamamos frecuencia. Bueno, la frecuencia. Sube la frecuencia, aumenta el valor, la amplitud. Piensen en Faraday directamente.
¿Por qué? Miren, la ley de Faraday, acá la tienen. Porque no aumenta la variación. Eso, porque aumenta la derivada. No es lo mismo tener 10 ciclos que 50 ciclos. La derivada subió porque tengo más idas y vueltas, si lo quieren llamar en forma vulgar. Aumentó la derivada, por eso omega aumenta la energía, porque aumenta la derivada. Simplemente, sí señor. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Cómo aparece? Esto es, chicos, todos los generadores que ustedes conocen o que escucharon nombrar o que alguna vez estudiarán, si es necesario, son los generadores, por ejemplo, los que están en Atucha, el generador de energía nuclear, o el generador que está en la costanera, que utiliza motores como el de los coches, pero infernalmente grandes. El generador eólico, o sea, de aire, que mueve las paletas. El generador hidráulico, el de ¿cómo se llama el de Neuquén? Me olvidé. Atucha, no, Atucha. ¿Cómo se llama el de Neuquén? Bueno, me olvidé. Son los de caída de agua. Bien, es muy conocido, pero me olvidé. Todos estos tipos de generadores en realidad son las formas de entregar energía mecánica para que Faraday me entregue energía eléctrica. O sea, ¿quién mueve las espiras? En este caso cae el agua en las centrales estas hidroeléctricas. Cae agua y mueve las espiras. En el otro caso, en los hidroeléctricos, en lo de costanera, es un motor que gira las espiras. O sea, yo tengo que entregar un poco más energía mecánica para convertir en energía eléctrica. Si yo quiero tener un gigawatt hora, voy a tener que entregar por lo menos 140 gigawatt hora para los desperdicios, para los rozamientos. O sea, ¿cómo la entrego? En energía atómica, ¿qué hago? Caliento agua hasta el vapor y el vapor mueve las espiras. Todo termina en Faraday para entregar energía multitudinaria, porque la que conocíamos nosotros, la energía entregada a través de la energía de la transducción de energía química a energía eléctrica, las pilas, es absolutamente pobre. Absolutamente. Bien, ahora existe una, ya hace rato que existe una, que no es Faraday, pero que tiene el problema de que no es muy eficiente. Eficiente quiero decir que para generar digamos, para alimentar una lamparita, necesito un panel solar. Los paneles solares no son Faraday. El panel solar lo que hace, toma la energía que llega del sol y la convierte en energía eléctrica, pero su traducción no es buena, no es grande. Un panel solar de 70 por 40, un panelcito, alimenta una lámpara. Una vez, se los conté ayer al otro curso, una vez la señora canciller de Alemania, Merkel, en un ataque de locura, porque no se puede tildar de otra manera, dijo que ella es física, es física, es doctora en física. Ella dijo que para alimentar ecológicamente a toda Europa, tendrían que tapar África con paneles solares. No me explicó qué iba a hacer con la gente que vivía en África. Yo me lo imagino, pero bueno, o sea, por un lado es una actitud bastante bestial, pero por otro lado nos muestra que si yo quiero alimentar Europa, que consume, hay que tapar un continente. Ahí nos da una idea de barbaridades, pero también nos da una idea de como tecnológicos, pues por dónde andamos. ¿Entendieron, chicos, chicas? Sí. Bien. Bien. Europa consume, España, que es el patito feo de Europa en el sentido que es el más chiquito de la Comunidad Europea, el más, consume 50 gigawatt hora, cuando nosotros en algún momento del invierno consumimos 20, 21.
Bueno, había años que llegamos a conseguir 23, 24. Los últimos años bajaron a 16. Pero bueno, para tener una idea, pongámosle 20 gigawatts hora. Consumimos nosotros como pico. España consume 50, Alemania consume 200 gigawatts hora. Es una bestialidad. Tengan en cuenta que toda Europa, la Argentina entra una vez y media, en tamaño de la Argentina, entra una vez y media en toda Europa. Así que en un tamaño 50% más grande, más o menos, ¿no? más grande que la Argentina, están consumiendo unos miles de gigawatts hora. Bien, chicos, seguimos. Relaciones de frontera. ¿Se acuerdan cuando vimos las relaciones de frontera de E y D? Bueno, ahora vamos a ver las relaciones de frontera de H y B. ¿Qué significa esto? Igual que el de E y D. Vamos a analizar cuando un campo H y un campo B atraviesan un cambio de medios. Relación de frontera significa cambiar de medios. Si la permitividad eléctrica de un medio, epsilon, no cambia, la onda seguirá como le convenga y no sufre, la onda, que vamos a estudiar dentro de un tiempito, pero la aventuramos ya, no le va a suceder nada raro. Pero ni bien cambia epsilon, a la onda le pasan cosas. ¿Vio como dijo un presidente acá en la Nación? ¿Pasaron cosas? Bueno, sí, algo mejor que eso. A la onda le pasan cosas. Eso es lo que vamos a ver. Ya lo vimos con E y D. E se llamaba campo eléctrico y D se llama inducción eléctrica. H es el campo magnético, H, y B es la inducción magnética. O sea, asociemos E con H y D con B. Perfecto. Acordémonos que E, la componente tangencial, no cambiaba, y que D, dedo, la componente normal no cambia. Bueno, ahora hagamos esto. Empezamos por el B. El B es tener un medio arriba, tengo un cartesiano, arriba tengo el medio 1, abajo el medio 2, y esto se le llama la cajita de píldoras. Es muy, muy finita. Apenas sube un diferencial arriba en el eje este Y, un diferencial para arriba, un diferencial para abajo. Bien. Entonces, le entra una línea, vamos a poner una línea de campo perpendicular, normal, abajo, y miren, esto no hay otra posibilidad de que salga una. ¿Por qué? Porque si me acuerdo de la ley de Gauss, Gauss me dice que la integral de circulación del campo B siempre es cero. O sea, en toda superficie cerrada no hay en la divergencia, que se ve un poco más claro, no hay más líneas que salen y que entran, porque si yo entro con una línea y me salen dos, quiere decir que adentro tiene que haber un polo norte, para que me saque una línea más de la que entró. ¿Cómo un polo norte? No puede haber un polo norte sin que haya un polo sur, porque no se pueden separar. Por lo tanto, eso no puede suceder nunca mientras no logren aislar los polos magnéticos. Mientras no se aísle los polos magnéticos, esta ecuación en forma integral o en forma diferencial no se puede dejar de cumplir, por lo tanto, esta no se puede dejar de cumplir. El campo B normal se conserva en B normal. Se conserva cuando atravieso de un medio a otro. ¿Está bien? Bien, acá lo tienen. Y acá dicen recordar en el tema eléctrico que lo que se conservaba era el vector inducción, el que Faraday llamó desplazamiento. Bueno, acá lo tienen, ¿ven? Asociado este con este. Bien, ahora, H no se conserva. Si se conserva B, H no, porque precisamente B es mu por H. Si B se conserva, H no se puede conservar, porque mu cambia. Antes era mu 1 y mu 2, ¿no? Por lo tanto, se conserva B, no se conserva H. ¿Entiende? ¿Chicos? Sí, sí. Bien. Ahora vamos a analizar el que sería el E en el campo eléctrico, el H acá. Y usamos el mismo modelo. Hacemos la circulación. La circulación. Ahora, nos tenemos que acordar, ojo que esta es otra ley de Maxwell, esta es muy importante, esta que tiene el asterisco. La circulación del vector H
un camino cerrado, es la corriente concatenada. O sea, si hay corriente. Bueno, acá tengo un cambio de medios y hay estas cruces son corrientes que van para atrás, ¿no? Atrás, horizontal para atrás. Entonces, vamos de A a B, a C, a D y a un camino cerrado. Pues tengo que hacer el camino cerrado este camino cerrado. Bueno, de A a B estoy haciendo un delta X que tiene una dirección igual que el del campo, HT2. O sea, acá va a haber, esta integral la voy a dividir en las 4 integrales, 1, 2, 3, 4. La primera, A a B, va a haber una inclusión. De B a C no va a haber. Primero, porque de B a C es diferencial la altura de B a C. Pero aunque no fuera así, aunque fuera un delta X, un delta Y, perdón, aunque fuera un delta Y, el H es perpendicular a mi desplazamiento. Por lo tanto, el coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, acá el campo, esto no propende a esta integral. Y cuando va de C a D, sí propende, pero con signo opuesto. Porque HT1 tiene la dirección en positiva en el eje X y mi delta X tiene negativa. Por lo tanto, va a ser menos acá. Ahora lo vamos a ver. Y de D a A no hay tampoco. Otra vez 270 grados. Bueno, acá tenemos esto es a partir de que la integral de circulación de H inferencial L es I. A partir de eso, acá tengo las 4. Esta es HT2 por delta X, esta es 0, era menos HT1 por delta X, esta es 0. Conclusión, me queda HT2 por delta X menos HT1 por delta X es igual a I. Saco delta X factor común, lo paso dividiendo, y me queda que la diferencia entre las tangenciales es igual a K. K es I sobre delta X, amper sobre metro. Es la unidad que tiene H. Bien. Y acá lo tiene. Y si no hubiera corriente, y esto es igual a 0 si no hay corriente. HT1 es igual a HT2. Si no hay corriente, se conserva la componente tangencial del campo H, que se llama campo magnético o excitación magnética. Y acá dice, recordar el campo tangencial E, que se conserva, ¿no? Chicos, ¿se entendió esto? No es difícil, hay que entenderlo y tenerlo presente. Acá hay un pequeño resumen, que dice cuáles son las componentes, las relaciones de contorno, y acá lo que dice, ¿no? ¿Ven? HT1 y HT2, la tangencial, por supuesto, dos medios cualesquiera sin corriente. Acá son dos medios cualesquiera con corriente. Esto es la componente normal. Chicos y chicas. Sí, se entendió. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a pasar ahora a estos no tener que ver. Miren. El potencial eléctrico, que es un escalar, que es la diferencia potencial, es la tensión. Es el potencial eléctrico, V. ¿Cómo lo hicimos aparecer el potencial eléctrico? V. Venimos analizando el campo eléctrico, pusimos una carga en una línea de campo eléctrico, esa carga, por ejemplo, el campo eléctrico o yo, lo que fuera, un agente externo según para dónde vaya, se mueve. Para que se mueva, o el campo hace un trabajo, o que yo hago un trabajo, ese trabajo, como no se disipa, se convierte en energía potencial eléctrica. Entonces hay una energía potencial inicial y una final, se mueve de un punto inicial. Y tengo una expresión de la energía potencial y defino que si a esa energía potencial eléctrica, UPE, energía potencial eléctrica, lo divido por la carga esa que yo moví, Q0, la carga que me sirvió para moverla, me aparecía
una función escalar que era UPE, energía potencial dividido carga, joules sobre Coulomb. Ese cociente era el potencial eléctrico. Y lo hicimos muy todo analizado y después nos pusimos a fijar si era positivo, si es negativo, si aumenta la energía potencial, cómo hacer para que esa energía, cómo hago para que la energía potencial aumente. Bueno, hago un trabajo externo y ese trabajo externo se hace, como no se disipa, aumenta la energía. Bueno, todas las idas y vueltas. Eso es física y también más ingeniería, porque vamos a parar a tensión, a potencial, es muy eléctrico, ingeniería nuestra. Pero en realidad, chicos, si estaríamos en física de ciencias exactas, podríamos haber llegado al potencial eléctrico así. Así. Yo digo, el campo electrostático es conservativo. Si el campo electrostático es conservativo, esta integral es ineludible. Y yo puedo llegar a esta integral aplicando Stokes, ya lo saben. Por lo tanto, si E por diferencial L es 0, el rotor de E es igual a 0. Por lo tanto, el campo electrostático es irrotacional. Perfecto. ¿Para qué me sirve esto? Porque hay del análisis matemático que me dice que si un campo vectorial, el campo electrostático, tiene rotor nulo, ese campo es el gradiente de otro campo, que es escalar el otro campo, es el gradiente de un campo escalar, acá está, que le llamo potencial eléctrico. Y este signo menos aparece por necesidad, no porque no es necesario que agradezca, que aparezca, puede estar o no, no importa nada. Lo único que sé es que hay un campo escalar cuyo gradiente es el campo vectorial E en este caso. Chicos, esto es lo que nosotros estuvimos dando vuelta con la energía potencial eléctrica, dividiendo por la carga, acá está, esto es. Acá, en el gradiente de B, le aplico las coordenadas que yo quiero, si mi problema es cartesiano, rectangular, fenómeno, si no cilíndrica, y sale absolutamente todo lo que nosotros hicimos antes, pero nosotros teníamos que verlo porque somos eléctricos. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Ahora, ¿por qué vine con esto acá? ¿Por qué se me ocurrió ahora? Precisamente porque me pregunto, como hay un potencial eléctrico escalar, que es el potencial eléctrico escalar, que es la diferencia potencial, es la tensión, es el potencial, me pregunto, ¿habrá un potencial magnético escalar? Que si lo hay lo llamo phi. ¿Habrá un potencial magnético escalar? Bueno, miren, si en la región no hay corriente, Ampère me dice que el rotor de H, que es I cuando hay corriente, es 0 si no hay corriente. Si no hay corriente, el campo magnético es irrotacional. Por lo tanto, existe matemáticamente y físicamente un campo escalar cuyo gradiente es H. Y este signo menos, ahí está con paracaídas, sin problema. Es necesario. ¿Se entiende? Por lo tanto, si el rotor de H es 0, por lo tanto, el rotor de menos el gradiente es 0. ¿Está, chicos? Sí. Y se cumple que el rotor es una variación espacial, es 1 sobre metro, ¿no? 1 sobre metro. Bueno, hay variación espacial, porque si no, estoy jugando, hay variación espacial. Por lo tanto, lo que tiene que ser 0 es el gradiente de phi. Pero ¿qué pasa con este gradiente de phi que es 0? Pasa que exige que no haya corriente. Por lo tanto, a nosotros como eléctricos, electrónicos, no tiene mucha importancia. Digamos que no tiene importancia, no es relevante.
¿Por qué? Porque me obliga a que no haya corrientes eléctricas. De ningún tipo, ni corriente eléctrica de conducción ni de desplazamiento. Por lo tanto, a nosotros no nos interesa. A los físicos les interesará mucho, a nosotros no. Pero ahora viene la pregunta. Vamos a hallar un potencial magnético vectorial, no escalar. No escalar como este, sino uno vectorial, que lo vamos a llamar A. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque hay una ineludible ley que dice que si un campo vectorial, que ya lo llamo como me convenga, pero en matemática no importa, es el rotor de otro campo, ese campo vectorial no tiene divergencia. O sea, si H es el rotor de A, ese H no tiene divergencia. H no tiene divergencia. Al revés, si la divergencia de un vector es nula, ese vector es el rotor de otro campo. Al revés lo leo. ¿Por qué me conviene leerlo al revés? Porque divergencia de H me enseñó Gauss que es cero. ¿Se acuerdan? Divergencia de B es cero. B es mu por H. Si B es cero, H es cero, porque mu no puede ser cero. Entonces, Gauss me enseña que la divergencia de H es cero. Entonces yo digo, si la divergencia de H es cero, ese H es el rotor de otro vector. Ese H es el rotor de A. Y acá lo tienen, dicho al revés. ¿Se entendió? Y A es el vector potencial magnético. Acá sí hay corriente eléctrica. Por lo tanto, vamos a analizar esto. ¿Por qué vamos a analizar esto? Porque en algunos casos, trabajar con el vector H es muy complejo. Cuando si uno se dedicara a antenas, y este es un caso muy claro, el de antenas, y otros más, pero el de antenas es el más claro y el que más que conozco yo, es más fácil trabajar con A que con H. A pesar de que acá va a haber una rosquita, pero van a ver que no hay problema. Es más fácil trabajar con A que con H. ¿Qué significa trabajar con antena? Que yo emito una señal con una antena y yo quiero saber en algún punto del espacio, por ejemplo, yo quiero saber hasta dónde llego. Entonces voy en un punto del espacio a 17 kilómetros. ¿Y qué hago a 17 kilómetros de donde yo, de distancia entre mi antena y el punto? ¿Qué hago? Voy ahí y mido el campo eléctrico y el campo magnético. Lo mido módulo, edición, sentido, ambos. Y analizo a Maxwell. Pero para hallar H ahí y hacer esto, es más embromado que hacer A. Al revés. Es más fácil hallar A y rotorear A con H. ¿Por qué? Porque A lo voy a asociar directamente a la corriente que está circulando en la antena. Entonces, con la corriente que circula en la antena, yo puedo hallar A. Rotoreo A y hallo H y se acabó. De la otra manera no, tenía que ir allá a ver H. Entonces, empecemos. ¿Se entendió por lo menos la idea por qué me iba a meter en esto? Vamos acá. H es el rotor de A, esto. Bien. A es el vector potencial magnético. Rotor de H es J, esto es la ley de Ampère. J es densidad superficial, o sea, es corriente por unidad de superficie. ¿No? Acá está. Por lo tanto, si H es el rotor de A, rotor de A es J. Y entonces, acuérdense de esta. Ahora se tienen que acordar de esta. El laplaciano de A es el gradiente de la divergencia de A menos el rotor del rotor de A. El laplaciano de A es el gradiente de la divergencia de A menos el rotor del rotor. Bien. Por lo tanto, despejo rotor de rotor. ¿Qué me queda? El gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Entonces, yo tengo que definir este vector A. Para definir un vector, tengo que conocer tres propiedades. Bueno, una propiedad es la condición de contorno, otra la divergencia y otra el rotor. La condición del contorno es simple. Es simple, porque como H es el rotor de A, si H es nulo en el infinito, A es nulo en el infinito. Por lo tanto, la condición de contorno está perfecta. H es nula en el infinito, A es nula en el infinito. Ya tengo una. La divergencia de A. La divergencia de A, Coulomb
se llama calibrado de Coulomb, calibrado o gauge, en los libros figuró mucho como gauge, francés, porque Coulomb es francés, gauge de Coulomb es 0. Esto era, en la época de Coulomb, era un atrevimiento y después fue constatado con la experiencia. La divergencia de A es 0. De todas maneras, está muy cerca a H, ¿no? O sea, o esto está constatado, Coulomb, segundo. Tercero, rotor de A. El rotor de A ya lo sé, es H. Por lo tanto, ya tengo las tres condiciones. Ahora, si la divergencia de A es 0, el calibrado de Coulomb, acá me desaparece, la divergencia de A me desaparece todo esto. Por lo tanto, el laplaciano de A es igual a menos J. ¿Qué es lo que está acá? Conclusión, agarro la corriente que tengo en la antena, la corriente ponida en la superficie, hallo el laplaciano, que esto se hace mecánicamente, se rotorea y se saca H. Es una forma. Una forma de hacer esto, matemáticamente, es aplicar la misma ley de Poisson, para hacer este laplaciano, acuérdense de Poisson. Esta es Poisson. La gran diferencia es que Poisson es aplicado a un escalar, acá. Y este es un vector. Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, simple. Agarro esta J y la pongo J en X, J en Y, J en Z. Si estoy en coordenadas rectangulares. Si no, pondré las dos lineales y una angular si es cilíndrica, o una lineal y dos angulares si es esférica. O sea, lo pongo conclusión en sus tres componentes y aplico Poisson para las tres componentes. Y acá quedamos. ¿Entendieron esto, chicos y chicas? Chiquillos. Sí. Sí, perfecto. Sí, profe. Acá está bastante prolijo. Acá. Los dos están bastante prolijos. Bien. Voy a cambiar de archivo. Para cambiar de archivo, probablemente no haya que volver. Ayer no, me parece que apareció de vuelta. A ver, un cachito. Voy a cambiar de archivo. Cerré este. Ustedes van a ver todo lo que hago porque tienen la visualización de toda la computadora. Acá está. ¿Lo están viendo? ¿El nuevo? Sí, Sí, pues se se ve. ve más fuerte. Sí, sí, profe. Perfecto, bien. Este se lo acabo de enviar. Bueno, lo envié el viernes o el sábado, no me acuerdo. Hace 1 o 2 días le envié, perdón, el sábado es hoy, que estoy diciendo. El viernes o el jueves lo envié, no me acuerdo. ¿Lo tienen chicos? Sí, sí, llegó por mail. Bueno, perfecto. Bien, entonces, ¿esto qué es? Traje todas las ecuaciones de Maxwell, que si ustedes van al archivo anterior, las van a encontrar todas por ahí, pero cuando Maxwell las sintetizó, acá lo que conviene es tenerlas todas juntitas y analizarlas todas juntitas. No van a encontrar nada nuevo. Las van a encontrar en forma integral y en forma diferencial, todo, porque yo lo que hice fue a buscarla donde estaba y la copié y la pegué acá. O sea, lo van a encontrar de vuelta, pero ordenada. Maxwell, ¿qué hizo? Sintetizó y ordenó todo y lo convirtió en un sistema, pero que para hacer ese sistema tuvo que descartar algunas, y lógico, porque no las consideró porque no era necesario, por ejemplo, Coulomb, ¿no es cierto? Bien. Ahora, para hacer un poquito de historia, porque es conveniente darse cuenta de esto. Esta idea de campo la generó Faraday. 1820, 1825, 1830. La idea de campo no existía antes de Faraday. Existía la idea de Newton, que era la que se llamaba, era acciones a distancia. Newton pensaba, allá, pongámoslo en la realidad, ¿no? 1660, 1670, pensaba que dos cuerpos que se atraían, o sea, la ley de gravitación universal, con una relación proporcional a las masas, una fuerza proporcional a las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y ahora decían, bueno, si yo tengo dos masas, se van a atraer con esta fuerza, bla, bla.
Pero si esas dos masas estuvieran separadas infinidad de millones de años luz, para Newton la acción a distancia era instantánea. Por eso se llamaba acción a distancia. No la consideraba. O sea, como si la velocidad del campo gravitatorio no lo consideraba tampoco la palabra campo, porque no existía. Solamente existían las fuerzas eléctricas, las fuerzas magnéticas. No se hablaba de más que de las acciones por las fuerzas. Y se consideraron que eran instantáneas. Bueno, Faraday introdujo extraordinariamente, era extraordinario, el concepto de campo. Dijo que el campo es el medio con que las fuerzas se manifiestan. Cada campo tiene su medio. El campo gravitatorio tiene el medio gravitatorio donde aparece la fuerza gravitatoria, que es el peso si estamos en la Tierra. El campo eléctrico es el medio donde se accionan las fuerzas eléctricas. O sea, desinstauró la idea de acciones a distancias, a velocidades infinitas, con la idea de campo. Esto, hecho por Faraday, estaba muy cuestionado. La mayoría de la inteligencia de la época de Faraday no creía en el campo, la mayoría de la ciencia no creía en el campo, creía en las acciones a distancia porque las había dicho Newton. Y si la dijo Newton, era Newton, y es, ¿no? La palabra, pero mayúscula al cuadrado, ¿no? Bueno, el que lo vino a confirmar después de Faraday, que después de Faraday, digo bien, fue Maxwell. Maxwell en 1860, 61, esto es de 60 al 65, que hizo esto, él reconoció que la idea era de Faraday, ¿no? Que la energía eléctrica se podía trasladar en el vacío a través del campo eléctrico, magnético, ahora vamos a ver un poco ambos, y la energía pasaba del campo eléctrico al magnético, del magnético al eléctrico, a la velocidad de la luz. Maxwell dijo muy claramente, si el Sol dejara de existir en este preciso instante, para Newton, nosotros dejábamos de existir en el preciso instante que deja de existir el Sol, porque la acción era instantánea. En cambio, para Faraday y para Maxwell, si el Sol deja de existir en este preciso instante, nosotros nos vamos a tardar dolorosamente 8 minutos en darnos cuenta, que es el tiempo que tarda la onda a 300.000 kilómetros por segundo, es la onda en salir del Sol y llegar a la Tierra. Esa es una diferencia abismal, ¿no? Pero lo es. Bien, esto es lo que está un poco charlado acá. Chicos, la parte de toda esta primera parte hasta Maxwell y hasta Poynting, que todavía no lo vieron ustedes, pero lo vamos a ver dentro de poco, está genialmente acá. A mí los otros chicos me dijeron que este libro está en el campus. ¿Puede ser? Miren esto. A ver si alguien lo vio. Ahora va a aparecer, esperen. Díganme si ven algo. Sí, se ve todo. Bueno, todavía no me apareció a mí, no lo podés ver vos. No, se ve que está cargando. Ahí está. ¿Esto lo ves? Este librito que suena ridículo, que tiene mínimo 50 años y máximo 80, es uno de los mejores libros de electromagnetismo que he leído. No, voy a corregirme. El mejor libro de electromagnetismo que he leído en mi vida. Desde lo más ameno, es instructivo, o sea, en cuanto a los que queremos enseñar electromagnetismo, ¿no? Y a los que quieren aprender también. Me dijeron que estaba que yo lo veía. Si no lo ven, me avisan, yo lo tengo en mi casa, allá en Capital, pero acá lo tengo en PDF. Si no tengo, me avisan. Todo esto está, pero de primera línea acá, pero súper, ¿eh? ¿Entendieron? Sí, ahí uno de los chicos dijo que está en el campus. Está en el campo, bueno. Léanlo. No se van a arrepentir.
Había otro presidente que dijo, no se van a arrepentir después, así que no me gusta mucho esa palabra. Bien, estoy perdido, acá estoy. Bien, entonces, sigamos. Primera ley de Maxwell. Es la ley de Ampère generalizada. Entonces, ¿cuál era la ley de Ampère? Esta. Entonces, ¿y qué es? La integral de superficie de J diferencial S. Por lo tanto, J diferencial S es H diferencial L. No hay ninguna nada. Y esto es la ley de Maxwell, si quieren, en forma así un poco más prolija, en forma... son en formas integrales. Pero Maxwell aventuró que había otra corriente más. Por lo tanto, estas son dos ecuaciones, chicos. Pues yo puedo poner integral de H diferencial L igual a JC, integral de H diferencial L igual a JD, ¿no? Si lo quiero separar, la puedo poner en dos. En fin, bueno. La cuestión es que acá hay este término que lo agregó Maxwell. Que JD es la variación temporal de D. Variación, la derivada con respecto a tiempo, variación temporal de D. Pero D es epsilon por E. Como epsilon es una constante, sale afuera. Por lo tanto, Maxwell aventuró, y es exactamente así, que una variación del campo eléctrico, si hay variación del campo eléctrico, hay corriente de desplazamiento. Si hay variación de campo eléctrico, hay corriente de desplazamiento, bueno, densidad de corriente de desplazamiento. Tiene que variar el campo eléctrico. Tiene que variar. Bien. Acá la tenemos bien prolijita, solita, acá está. Esta es la ecuación de Maxwell en forma de integral y rápidamente aplicando Stokes, ya lo hicimos, la ponemos en forma de rotor que parece un poco más visual. Maxwell no conocía, no había todavía, en 1890 y pico apareció el nabla, esto como derivada con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, apareció fines del siglo XIX, que lo hace más sintético todo. Si ustedes buscan las ecuaciones de Maxwell en internet, las van a encontrar, están los manuscritos, pero están están en coordenadas esféricas y están las tres. Es un poco feo visual, ¿no? Si uno quiere analizarlo un poco así, es un despelote. Bueno, acá está. Esta es la primera ecuación de Maxwell. La primera, así está numerada, la primera. La segunda es la ley de Faraday. La segunda es la ley de Faraday. Acá tiene la ley de Faraday derecho. Pero nosotros sabíamos que E era la integral ya lo vimos, en el campo electromotor, la circulación por un camino cerrado del campo electromotor. Acá está. Por lo tanto, acá tenemos esta versión completita. Acá está explicado y otra vez, aplicando Stokes, llegó rápidamente a esto. Esta es la segunda. Acuérdense que está generalizada. Está generalizada en el sentido de que no hace falta que la espira sea conductora para que haya una FEM. Aunque sea dieléctrica, también hay FEM. Aunque no haya espira, también hay FEM. Que hay FEM en el espacio vacío. Sí, acá. Esta es general. No tiene limitaciones. Si cambia temporalmente el cambio de... Ahora lo vamos a analizar bien, pero si cambia temporalmente el campo magnético, aparece un cambio espacial del campo eléctrico. Ahora vamos a analizar bien. Por lo tanto, ya tenemos la primera, que se la debe, que es la ley de Ampère-Maxwell. La segunda, que es la ley de Faraday, que él la tiró directamente, ahí. Y la tercera y la cuarta son las dos debido a
Gauss. Gauss era un tipo importante, parece. Tomó 2 para hacer su sistema de ecuaciones, de 4 ecuaciones, puso 2 de Gauss. La primera es Gauss para campo eléctrico. ¿Se acuerdan? Que esta ley, esta era D, era epsilon por E, esta. La integral esta de superficie cerrada, miren el diferencial de superficie, cerrada es la carga. O sea, esta nos dice claramente, clarísimamente, que el campo eléctrico son las fuentes, y el campo eléctrico es fuente y sumidero de las cargas. Es fuente y sumidero de las cargas, el campo eléctrico. Acá está tasado claramente los monopolos eléctricos. Está tasado matemáticamente que yo puedo agarrar un electrón y llevármelo a mi casa. Tengo el monopolo magnético de un electrón en mi casa. Esto es. Y allí hay un campo. Un campo que lo pensó Faraday. Y Faraday encima lo pensó más astutamente. Primero inventó el campo, la idea de campo. Y después dijo que a él le resultaba muy difícil visualizar un campo en el aire o en el vacío. Entonces, ¿qué hizo? Como resultó difícil, inventó las líneas de campo, que las inventó para el campo eléctrico, y después se aplican a cualquier cosa. Acá se aplican para campos gravitacionales, para campos escalares, campos de altura, todo se usa con línea de campo, que es un invento de Faraday. ¿Y qué es la línea de campo? La visualización del campo. Y acá está todo eso, parece como fuera una película, donde está todo eso. Está el campo eléctrico, la línea de campo, el inicio y el fin, o por lo menos en física no aparece como inicio y fin. Aparece que la línea de campo va desde una carga a la otra. No aparece la punta de la flecha. Pero lo que pasa es que nosotros al campo eléctrico, que lo tenemos, es un vector, y si es un vector tiene que tener módulo, dirección y sentido. Entonces, ¿el módulo qué es? Y la ley de la que quieran, la ley de Coulomb, la ley de Gauss, la otra ley de Gauss, la que quieran. Y la dirección, la línea que une las dos cargas. Y el sentido, ninguno. Bueno, no puedo tener un campo eléctrico vector que le falte el sentido. Es un vector trucho. Entonces hay que darle un inicial y un final para poder dar el sentido. Pero entiéndase, si lo hubieran dado al revés funcionaba todo igual, si iba de menos a más. Era todo igual. Esto nos sigue mostrando que el más y el menos de las cargas que le puso Franklin allá en el año 1745, simplemente se levantó y se le ocurrió. Nada más, no tiene otra implicancia. Bueno, la carga la puedo poner como la integral de volumen, fíjese en el diferencial, integral de volumen de ρ. ρ es densidad volumétrica de carga. Por lo tanto, la integral de densidad volumétrica de carga, diferencial volumen, de la integral de ρ diferencial volumen es la integral de circulación de ds. Bien. Fácil. Gauss aplica su propio teorema a su ley y llega a esto. Ya lo hicimos, ¿no? Llega a esto. La divergencia de D es ρ. Acá está más claro todavía que en la forma integral. Está más claro que la divergencia de D no es cero. Quiere decir que hay líneas de campo que atraviesan una superficie cerrada, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber algo adentro. Tiene que haber un exceso de cargas de algo adentro, ¿no? Acá se ve más claro todavía. Y esta es la tercera ecuación de Maxwell. Tercera, debida a Gauss, derecho. Debida a Gauss. Cuarta, debida a Gauss, esta. Que el campo B, la integral de circulación del campo B, en la superficie cerrada, es nulo. Esto es cierta hasta que alguien pueda aislar los polos magnéticos. Si se logra aislar alguna vez, que está aventurado, ¿no? Está aventurado desde el año 1931, Paul Dirac, un físico inglés, consistentemente en las ecuaciones
de la mecánica cuántica, existe el monopolo magnético. Lo que pasa es que han pasado 90 años y todavía no han logrado, salvo alguno que dice que lo logró en un tiempo igual a 10 a la menos 17 segundos. Bueno, era muy efímero, ¿no? Por lo tanto, mientras no se puedan separar los polos, mientras el campo sea solenoidal, no tiene principio ni fin, el campo magnético, esto es irrevocable. Que por lo tanto llegamos a esta en forma diferencial irrevocable. Chicos, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Los campos son irrotacionales. Bien, acá está bastante habladito todo, no hay nada que no creo que se pueda ver, en todo caso me avisan. Ahora, ya tenemos las 4 ecuaciones en el orden. La ley de Ampère, la ley de Faraday y la 2 de Gauss. Primero para campo eléctrico, segundo para campo magnético. Ahora, a esas 4, o 5 si quieren, se les juntó las 3 que ya existían. Faraday ya las conocía, Maxwell ya las conocía. D, epsilon por E, B, mu por H, J, sigma por E. Son 3. 2 de campo eléctrico y 1 de campo magnético. Eso fue lo que le metió ruido a Maxwell, según cuenta él, le metió ruido en todo este tema. Porque cuando sintetizó esto y vio que había 2 de campo eléctrico y 1 de campo magnético, este tipo dijo, acá hay algo raro. ¿Por qué? Porque los físicos de antes, y todavía los de ahora, opinan que en primera instancia, para saber si un sistema de ecuaciones es correcto, ese sistema de ecuaciones, ellos lo dicen así, yo lo voy a repetir, tiene que ser bello. ¿A qué le llaman bello? A la simetría. Después uno se pone a analizar si ese sistema de ecuaciones dan muestra real de la experiencia. Pero primero de todo, si era bello. Como Maxwell era un físico matemático, no era experimental, él vio asimetrías, que había una de 2 de campo magnético y 1 de campo eléctrico, y cuando se metió acá, ¿dónde estoy? Acá, precisamente acá, esta no existía, esto no existía. Existía rotor de H igual a JC. Y la otra que existía era esta. Rotor de E igual a... O sea, había una de campo magnético con su correspondiente campo eléctrico acá y uno JC con su correspondiente acá. Pero entonces, ¿por qué había 2 de campo magnético y 1 de campo eléctrico? Entonces digo, acá falta acá tiene que haber algo que esté asociado al tema eléctrico para que haya 2 de campo eléctrico. ¿Se entiende, chicos, lo que estoy diciendo? Parece una tontera, pero es muy ingenioso. Uno cuando lo ve dice, pero hay que verlo. Y en el año 1860, ¿no? Cuando nadie creía nada de todo esto, ¿no? ¿Se entendió, chicos? Ahora vamos a seguir un poco de eso. Bien. Sí, profe. Veamos esto. Vamos a hacer un análisis chiquito y fácil de esto para ver algo muy importante para nosotros. Porque nosotros, dentro de poquito, una vez que terminamos pointing, vamos a pasar a las ondas. Y las ondas van a estar hasta fin de clase. Ondas de todo tipo. Para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. Veamos. Tomemos esta ecuación. Esta ecuación dice que rotor de H, JC más la derivada de respecto al tiempo. Acordémonos que J es sigma por E, por lo tanto acá lo puedo poner, y que D es epsilon por E. Por lo tanto acá lo tengo. Sigma por E, y donde dice E, epsilon por E, epsilon con una constante, la saqué afuera de la integral. Bien, pero ahora, para empezar a acercarnos a lo nuestro, le voy a dar voy a pensar que E tiene variación armónica. ¿Qué significa variación armónica? Que varía en senos o cosenos. Eso significa variación armónica. Varía en senos o cosenos.
Por lo tanto, fácilmente digo que E es, por algún lado está esto, acá está. E es E0 por el seno de omega t, ¿lo ven? Esto es E. Entonces, donde dice E, pongo. Donde dice E, pongo sigma por E0 por coseno omega t. Chicos. Y donde dice E, acá pongo la derivada, acá está. Y lo hago. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, acá no hay derivada, queda igual. Pero acá me queda. La derivada del seno es el coseno, pero aparte, como está derivado con el tiempo, sale omega afuera. Entonces me queda epsilon por omega por E0 por el coseno. Ah, mire qué interesante. Quiere decir que si esto muestra que es una onda, y ahora lo voy a justificar un poco y después lo vamos a justificar más con el tiempo, por ahora me creen, es una onda, esta onda tiene una porción eléctrica y una porción magnética. Bueno, y de la porción eléctrica tengo una variación en seno y una variación en coseno. La parte de conducción y la parte de desplazamiento. Vamos a ver, ¿cuál están las dos en fase? Miremos un poquito. Si t es igual a 0, el seno de t, de omega t, si t es igual a 0, es 0. Por lo tanto, si t es igual a 0, no hay corriente de conducción en ese momento, en ese instante. Pero si t es igual a 0, la corriente de desplazamiento es máxima, porque coseno de 0 es 1. Por lo tanto, de desplazamiento va a ser máxima, va a ser epsilon por omega por E0. ¿Qué quiere decir esto? Que en t igual a 0, el coseno está adelante del seno, en 90 grados. Dejo que la onda camine. Si la onda no cambia de medio, va a seguir hasta donde quiera, por el vacío, sigue. Siempre va a haber, por el vacío no porque estoy a corriente de conducción, por un material, pero sigue, el vacío no lo dije. La corriente de conducción va a estar 90 grados, la corriente de desplazamiento va a estar 90 grados adelante de la conducción. Va a estar adelante la corriente de desplazamiento 90 grados siempre. Si no hay un cambio de medios que me haga una distorsión ahí. O sea, acá ya tenemos una idea, que la corriente de desplazamiento está adelantada 90 grados pi sobre 2 de la corriente de conducción. Acá está. Y si uno recuerda en el circuito RC, y convendría mirarlo, les convendría mirar a ustedes el circuito, buscarlo y mirarlo, si no lo encuentran, me lo llaman y yo se los mando, el circuito RC y el RL, mirarlo, y las conclusiones, porque van a ayudar a comprender todo lo que viene en adelante. Bien, acá está. Ahora, ecuaciones generales de Maxwell. Esto de generales se lo puse ayer, porque yo había puesto ecuaciones de Maxwell, pero ahora van a ver por qué le puse generales. Entonces, la primera, acá están copiadas. La primera en forma integral y la primera en forma diferencial. La segunda en forma integral y segunda diferencial. La tercera, integral diferencial. La cuarta, integral diferencial. Ahí está. Y las tres constitutivas del medio. Bien. Ahora, analicemos las dos primeras en forma diferencial, que es un poquito más fácil de mirarla. Acá está. Acá está esta y acá está esta. Miren. Pensemos acá, dejemos la corriente de conducción por un rato. Pensemos que no existe, porque estoy en el vacío, no existe corriente de conducción. Si D varía en el tiempo, o sea, yo lo pienso rápidamente, si E varía en el tiempo, porque D es epsilon por E. Si el campo eléctrico varía en el tiempo, inmediatamente aparece un campo magnético H variando en el espacio, porque el rotor de H es una variación espacial. Vuelvo a repetir, si el campo eléctrico varía en el tiempo de una onda, hay un campo magnético variando en el espacio. Pero resulta que ese campo magnético variando en el espacio no puede variar en t igual a 0. Nada puede hacerse en la naturaleza en t igual a 0. T igual a 0 es una fotografía, nada cambia. Por lo tanto, para que cambie este campo en el espacio, tuvo que
que forjarse en el tiempo que cambió este campo eléctrico. Muy bien. Hasta ahí la primera. Pero vayamos a la segunda. Vayamos a la segunda. Me dice un campo magnético B variando en el tiempo. Quiere decir que este campo H que estaba variando en el espacio, yo lo considero esa variación espacial en el tiempo. Acá la tienen. Ese campo B variando en el tiempo, no puede variar en un t igual a 0. Todo sucede en un tiempo finito. Hay variación de campo eléctrico en el espacio. Otra vez, no puede variar en t igual a 0. Lo varía en el tiempo este. Pero era este que estaba variando en el tiempo. Esta idea cruzada, ¿la ven? Cruzada, esta idea cruzada, es la que sospechó a Maxwell que existía una onda que se desplazaba en el vacío. Miren que no tuve en cuenta JC. Se desplazaba en el vacío y la energía se la pasaba del campo eléctrico al campo magnético, del campo magnético al campo eléctrico y así sucesivamente a la velocidad de la luz. Bueno, esto fue el año 1865, en la convención, está en internet, en la convención donde se juntaba la ciencia en esa época, no es como ahora, que los médicos van con los médicos, los químicos con los químicos, y los físicos y qué sé yo. No, en esa época iban toda la inteligencia junta, y todos se enojaron mucho con Maxwell. Un médico se levantó, le dijo algo inapropiado y se fue todo enojado, que dijo, ¿cómo me va a hacer creer a mí que va a haber una corriente en el vacío? Bueno, lamentablemente Maxwell murió en 1879 y recién a fines de siglo Hertz pudo hacer una experiencia y mostraba que era cierto. Hertz hacía chispazos en una pieza, en su casa, y recogía esa energía en otra habitación de su casa, sin ningún cable. O sea, lo que hizo es una antena rudimentaria, pero lo hizo, pudo demostrar que esto era cierto. Lamentablemente, Maxwell había muerto, y no sé si el médico que se había enojado, eso no lo sé, había muerto. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Se entendió esta traslación de tiempos a espacios de ambas? Chicos. Sí, sí, perfecto. Perfecto no creo, pero seguro que algo se entendió. Esto también está bastante lindo en el Skilling. Está bastante lindo esto. Imagínense que ahí está bastante claro. Bueno, colorín colorado, terminamos la teoría del electromagnetismo. La clase que viene van a hacer la clase que viene, y no sé si más, van a hacer problemas, y después yo voy a seguir con aplicaciones. Vamos a inaugurar la onda inmediatamente, porque acá la onda está perfilada, pero alguien la quiere ver. Entonces vamos a aparecer D'Alembert, que aparece la función de onda, y bueno, y vamos a aprender qué es una onda, pues estas ondas no son como las mecánicas, el agua. Esas son ondas longitudinales, estas son transversales. Bueno, vamos a hacer muy, muy, muy detalladamente. Chicos y chicas, que tengan el mejor día posible. Vamos. Gracias, profe. Igualmente. Buen fin de, profe. Igualmente, hasta luego. Que le vaya bien. Luego. Chao, que le vaya bien. Si necesitan alguna pregunta, acá estoy yo, De todas maneras. Vale, gracias. Chao.